La noticia hoy día se conoció en la mañana, la muerte del general retirado Sergio Arellano Stark, con 94 años, con Alzheimer, decía el diagnóstico, el hombre que fue la cabeza de la caravana de la muerte. Quizás uno de los primeros actos atroces de la dictadura, recorrió todo Chile, 75 personas murieron, todas contrarias al régimen que imponía en ese momento Augusto Pinochet. Estamos en el estudio con la abogada Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos, que vivió muy de cerca lo que significa y padeció de cerca lo que significa la caravana de la muerte, porque ahí murió su marido Carlos Berger. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Gracias por invitarme. Carmen, ¿cómo es que un caso como Caravana de la Muerte, que está tan documentado, que se conoce tanto, que hay un libro de la periodista Patricia Verdugo que relata lo que pasó, significa que Sergio Arellano no haya estado nunca preso cumpliendo condena, en este caso que es uno de los emblemáticos de derechos humanos en nuestro país? Claro, efectivamente, Arellano Stark murió, podríamos decir, en la impunidad. Si bien tuvo una sentencia condenatoria, el diagnóstico de Alzheimer del 2008 impidió que pisara no solo un recinto carcelario, sino un recinto militar donde tuviera que estar recluido. Jamás, nunca. Ni siquiera cuando debió estar en prisión preventiva, y fue procesado el año 99 por el juez Guzmán por los crímenes de la caravana. Esto, Beatriz, esta situación de impunidad de un represor, de un genocida, yo creo que amerita varias reflexiones. Es decir, en primer lugar, ¿por qué? ¿No es cierto? Yo creo que evidencia esta situación lo complejo, lo difícil, lo arduo que ha sido el camino de la verdad, de la justicia y de la memoria en Chile. O sea, al movimiento de derechos humanos le ha costado muchísimo instalar, en el periodo de la transición, de los primeros tiempos de la transición sobre todo, instalar como bienes jurídicos, como bienes morales, como bienes sociales, como bienes políticos, la verdad, la justicia y la memoria frente al exterminio. Carmen, perdón, en el caso de la Caravana de la Muerte, y quizás a diferencia de otros casos que también son emblemáticos y otros casos que lamentablemente es feo plantearlo de esa manera, pero otros muchos casos que no alcanzan este nivel de notoriedad porque, bueno, estamos hablando de 75 compatriotas muertos a lo largo de Chile además, este caso tiene una documentación amplia. Porque es que cuando miraba las cifras no voy a creer. La Corte Suprema termina fallando y condena a Sergio Arellano Stark el año 2008. ¿Cómo es que pasa tanto tiempo pese a que uno sabe que había antecedentes y con bastante detalle desde antes? Claro. Mira, la cifra de víctimas se acerca a los 100, ¿eh? Ya. 75 son en el norte, más un número en Valdivia, Cauquenes y Curicó. Bueno, Arellano, aparte del espacio de impunidad, ¿no es cierto?, que los represores tuvieron, obviamente, durante la dictadura, obviamente, en que el Poder Judicial nunca amparó a nadie, ¿no es cierto?, con casos muy excepcionales, fueron obsecuentes completamente con la dictadura. En transición seguimos, ¿no es cierto?, con redes de protección y seguimos además con una situación que nosotros hemos llamado los pactos tácitos de impunidad, sobre los que se basa el proceso de transición por la complejidad que tenía, es decir, razones hay muchas, ¿no es cierto?, pero eso es lo real. Y estos pactos de impunidad estallan cuando Pinochet está preso en Londres en octubre del 98. Efectivamente, te fijas, Arellano, por ser uno de los instigadores del golpe y estar vinculado también a un sector político en el periodo en que él se conspira y se da el golpe, goza de redes de protección y además él es un tipo que arma todo un universo de mentiras que trata de instalar en relación a que él no tuvo nada que ver con los crímenes de la comitiva, que lo engañaron, que él no se dio cuenta, que iban de ciudad en ciudad, pero él no sabía lo que su comitiva hacía. Exacto, le echa la culpa incluso a generales o comandantes que estaban en cada localidad. ¿Eso hasta el final sostuvo esa versión, Sergio Arellano? Mira, él sostuvo esa versión en los 80, cuando nosotros comenzamos la investigación, iniciamos la querella, la primera querella que yo interpuse contra Arellano, que fue amnistiada de inmediato, pero en ese pequeño escenario que se armó, sirvió para que el general a cargo de la primera división del ejército con sede en Antofagasta en la época de los crímenes, el general Joaquín Lago, un general de gran honor y gran coraje, que lamentablemente hasta ahora no ha merecido ni ha tenido el reconocimiento que debiera. Él, el general Lago,
me entrega a mí los nombres de los integrantes de la caravana y entrega cuando yo interpongo la querella, en ese pequeños días que logró estar la querella sin ser amnistiado el juicio, él entrega la verdad y las evidencias que tiene y dice, aquí, a espaldas mías, sacaron a los presos políticos en Antofagasta y en Calama, que era zona de mi jurisdicción, dice, fue el general Arellano Stark en persona quien seleccionó a los presos políticos que había que ultimar y fueron sacados y asesinados de la peor manera. Sabemos, Beatriz, que este caso ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusilados. Los presos políticos fueron masacrados, fueron torturados, fueron mutilados con corvo, fueron matados a pausas. Así actuó la comitiva de Arellano Stark, integrada, entre otros, por Sergio Arredondo, por Juan Chiminelli, por Fernández Lario, por Morén Brito, por Pedro Espinosa. Todos pasan a formar parte de la cúpula de la DINA posteriormente. Bueno, queda en evidencia eso, sí, ya en ese momento. Es que eso es lo sorprendente, pero además, y yendo un poquito a la historia que usted está haciendo, este caso, rotulado, lo conocemos como la Caravana de la Muerte, marca varias cosas que tienen que ver con la represión en dictadura. Los nombres, por ejemplo. Los nombres, las personas que integraron esta Caravana de la Muerte son personas que hoy día tienen encima una cantidad enorme de crímenes de derechos humanos. Son hombres que estuvieron en cúpulas y en direcciones específicas de represión. Eran hombres elegidos y fueron elegidos por Sergio Arellano Stark. Fue además el primer caso masivo que uno podía entender. De ahí para adelante partió todo, digamos, o se fueron sentando las bases de lo que significaba este sistema represivo. ¿Qué representa para usted toda esta historia y jurídicamente la Caravana de la Muerte? Bueno, la Caravana de la Muerte fue, como así el nombre que tiene, ¿no es cierto?, un episodio, se diría, fundacional de la política de exterminio en Chile. Ahora, Arellano Stark elige a estos miembros, pero además, previo a esto, Arellano Stark forma lo que se llamó la Agrupación de Combate Santiago Centro, que es una operación que en el más absoluto sigilo, en la conspiración golpista, se arma para operar en Santiago el día 11 de septiembre. Arellano elige a los hombres que forman parte de esta Agrupación de Combate Santiago Centro, y entre ellos están todos los que forman parte de su comitiva después. Sergio Arredondo era el jefe del Estado Mayor, subdirector de la Academia de Guerra, uno de los hombres más sanguinarios y más brutales en el terreno donde fueron ultimadas las víctimas. Pues bien, Arellano es el quien ordena, digamos, el allanamiento, por ejemplo, ese día de la Universidad Técnica y la detención de cientos de estudiantes que son trasladados al Estadio Chile. Por decirte algo, hay sospechas fundadas, dado el papel que tuvo, de cuál fue el verdadero papel que Arellano tuvo en determinar que se asesinaran a los asesores del presidente Allende y a sus escoltas, cuando son sacados en la madrugada del día 13 de septiembre y asesinados en Peldehue. Hay fundadas sospechas que esas órdenes, en definitiva, ¿quién las dio? Arellano controlaba lo que se llamaba el teatro de operaciones, que era Santiago del golpe militar. Después se forma la comitiva, ¿no es cierto?, y él actúa como delegado personal del comandante en jefe de Pinochet. Todos esos antecedentes, como usted dice, Beatriz, están desde los 80. Fueron paso a paso lográndose estas evidencias, paso a paso. Mira, hubo intervenciones de obispos, el obispo Isen, Monseñor Juan Luis Isen, obispo de Ancud, dado que Arellano decía yo no tengo nada que ver y que el general Lago le decía no, señor, usted es el responsable, su comitiva asesinó a los presos políticos, llamó a una suerte de mesa de diálogo en ese momento, me convocó a mí, por los familiares, a Arellano, al general Lago y al coronel Rivera, del regimiento de infantería de Calama, el jefe militar de Calama. Arellano no fue. Después que dio todas las certezas de que iba a ir él o su hijo, ninguno apareció. La mesa se destruyó, no fue posible conversación alguna. Después dijo que él no tenía nada que ver, que jamás aceptaría la amnistía. Lo primero que hizo fue pedir la amnistía cuando yo presenté la querella. O sea, es un tipo que fue siempre mintiendo y en este decurso de las mentiras tuvo protección. ¿De quién? En algún momento se va a saber, Beatriz, para vergüenza de quienes la otorgaron. Usted decía